Perdón, sí. Había una propuesta. Sí. Tendrías que poner la lista que se eliminen propuestas para luego hacer la votación simultánea, porque entiendo que había una propuesta. Sí, había una propuesta, pero no sé si el comisionado Lucho, en vista de eso, podría reconsiderar su punto. Sí, voy a reconsiderar y quiero dejar bien claro, ¿verdad? Sí. El comisionado Tomás no es porque no quiera que tú seas el moderador, ¿verdad? Sino que yo lo visualizaba desde el escenario externo, dándole una mayor situación de esto va a ser transparente, ¿verdad? Sí. Esto se lleve de la mejor forma y manera, porque quiero exteriorizar. Estoy bastante preocupado, sí, por la realización de este foro y pido a Dios que de veras se lleve de lo mejor y que logremos el objetivo que aquí sea programado. Entonces, yo voy a terminar, ¿sí? Y hago la aclaración a la persona comisionado que no dude de tu capacidad. ¿Listo? Gracias. Perdón. Así. Y también le pediría al comisionado Tomás que no se abstenga, si es posible, para facilitar el registro de la votación, que sea por unanimidad, porque hay, de cierta manera, implícito una aceptación, ¿verdad?, que también debe manifestarse. Yo sé que generalmente cuando es hacia uno tiende a abstenerse. Se ha sucedido, pero creo que es mejor. Entonces, hay alguien que salió al servicio, ¿o no? O sea, que entró mejor dicho. Muy bien. Sí, aprovechando el tiempo. Yo creo que en esta moderación que se va a plantear es bueno que nosotros también reflexionemos a hacer un buen uso del tiempo, ¿verdad? Sí. De esa manera también aportamos a que el proceso y lo que se dé sea pues de buena calidad y pertinente. Entonces, la reflexión es, usemos bien el tiempo y respetemos el moderador, démosle su espacio para que realmente esto sea un evento que deje significado. Así es, comisionado, y el secretario tiene un... Miren, cuando yo les hablé del foro, como tampoco se trata de que sea toda una mañana, incluso a las personas yo les he hablado que son de 15 a 20 minutos de una presentación, simple y sencillamente para que hagan 15 minutos, una hora, y unos 15 minutos de alguna pregunta o alguna duda o alguna inquietud que tenga alguien. No, pues obviamente sigo insistiendo, no son cuestionamientos porque no es un enfrentamiento, ¿ya? Sino que es eso. Entonces eso quedaría como tal. Y el otro punto, aprovechando de esto, es, mire, el día miércoles en la reunión se dijo y se pidió la colaboración, porque no era una invitación como tal, así, con la colaboración de los diferentes grupos que están. Algunos de entrada pusieron a su disposición. Tenemos una situación de que, aunque se dijo, aquí no es, desde mi punto de vista, no es una cuestión de que es un foro como de NADE o alguna cosa de esas, donde hay que hacer con tiempo tanto protocolo, sino que era si es colaboración, es colaboración. Pero hasta ahorita el Movimiento Pro Justicia lo que nos va a decir es que quería una invitación formal y todo, y que se la fuéramos a dejar a su oficina y todo eso. Entonces quiero dejar bien claro esa posición para que y que quede, va a quedar en acta así específicamente para que se vea. Como les digo, hay algunos otros, pues si no quieren participar, tampoco es obligación, porque estamos hablando que es colaboración. También, como dice entre otros, también está el Movimiento Cívico Nacional, pero vuelvo a insistir, él dijo que sí podían colaborar, pero creo que si metemos a más, ya tomamos los 4 primeros, y porque son suficientes. Es que tampoco esto es de venir a hacer como sigo insistiendo, un enfrentamiento. Entonces, que todos sepamos cuál es la situación de lo que se hizo y está. Entonces, los que voluntariamente o los que desean colaborar en esto para tener nosotros unos elementos y criterios, bienvenidos sean. Y ahí está el resultado, ¿verdad? Gracias, secretario.
No sé si alguien tenga alguna situación más antes de votar para que quede lo del moderador, que no se había podido hacer. Entonces levantemos la mano los que estemos de acuerdo y que sea el doctor Tomás. Entonces, muy bien, se registra por unanimidad. Quiero hacer la reflexión de que la actividad puede ser tan exitosa que sea necesaria una segunda parte, quien quita. Así que si hay algunos movimientos o organizaciones que se quedaron fuera, pudieran ser tomadas en cuenta en una segunda fase. Sí. Bueno, nuevamente, muchas gracias, colegas. Yo quisiera preguntar si este sería el momento para hacer la consulta sobre una orientación sobre el evento de 4 tiempos y eso, o si quieres dejar eso para asuntos varios, o quieren que lo pregunten. Este sería el momento para... muy breve, o sea, yo pienso que sí, ¿verdad? Ya que lo estamos definiendo y podría quedar registrado. Tal vez sería ampliar mucho el punto de correspondencia, pero ya que se tocó en este momento, creo que valdría la pena. Por cierto, hay un receso ya a la vista, pero valdría la pena hacerlo antes de tocar el receso. Comisionado Tomás, de una vez. Por lo visto va a haber que emplearse a fondo. Sí, yo le preguntaría a los colegas si les parece adecuado 2 horas para todo el ejercicio o debe de estar abierto. Opiniones, comisionado Secaida, comisionado... Y ahí, tal vez solo termino de decir la propuestita rápido. La propuestita es si preguntas, pero consultas. Si 2 horas o dejarlo abierto o otro momento, ¿verdad? Pensando una hora de presentaciones y 1 hora de discusión, de preguntas, ¿verdad? La otra sería, si les parecería bien, que para las preguntas fuera un máximo de 2 minutos, para que las preguntas no sean discurso de quien hace la pregunta, si les parece, con un poquito de flexibilidad, ¿verdad? Y la otra sería, si les parecería, con alguna flexibilidad, 3 minutos para la respuesta. De manera que buscáramos que la máxima cantidad de comisionados puedan hacer preguntas. Porque si dejamos que la pregunta dure 10 minutos y la respuesta dure 15 minutos, no vamos a poder tener más de 3 o 4 preguntas. Entonces estas son las propuestas para que ustedes me indiquen cómo piensan que es lo mejor. Gracias. Voy a tomar la palabra brevemente y si les parece luego seguimos con esto. Mi opinión es que hay confianza completa en la capacidad del moderador y creo que esas preguntas inmediatamente lo ponen de manifiesto. Es decir, todas esas cosas que uno generalmente no piensa, si no tiene experiencia, inmediatamente se traen a luz. Mi propuesta sería que, a excepción del tiempo máximo de 2 horas, que sí debería ser más o menos un límite, todas esas preguntas que mencionó el comisionado Tomás, que él tomara las decisiones y lo explicara previo al evento, ya que en eso consiste la delegación de esa función. Pero esa es mi propuesta, lo cual eliminaría toda la discusión en cuanto a esos detalles. Creo que la manera en que él planteó todos esos detalles evidencia precisamente su capacidad y su experiencia. Entonces yo creo que el fundamento de respuesta, salvo mejor criterio, podría, digamos, incluso alguien sugerirle en el receso alguna idea y tomarla en cuenta. Eso nos eliminaría toda la discusión de esos detalles, ¿verdad? Comisionado Secaida. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, la verdad es que yo sí considero que son 2 horas suficientes para el tema. Lo que sí debemos de dejar explícitamente determinado es el tiempo que le vamos a dar a las personas que van a intervenir. Quizá la de las respuestas y las preguntas podría manejarla el doctor, pero el tiempo que le van a dar a cada conferencista sí hay que dejarlo determinado, que sea 10, 15 minutos. Yo creo que con ese tiempo es suficiente, tomando en consideración que ellos lo van a ver desde el punto de vista doctrinario y cuál es su interpretación. No se van a poner a hacer, considero que van a poner a hacer un análisis histórico de lo que pasó, entonces, porque si no, nos vamos a... Ahora,
ese tiempo sí tiene que quedar determinado. Imaginemos que sean 15 minutos para cada quien, ya traerá su semáforo y les indicará cuál es. Él como columnista tiene mucha experiencia de esto, entonces ya lo podemos manejar. Ahora, las preguntas, depende de la amplitud como se dé, podría ya ver, va a tener ahí nada más, dice, bueno, para las preguntas vamos a dar tantos minutos, tanto tiempo, eso sí lo podríamos dejar. Gracias. En relación al comentario del comisionado Secaida, mencionó tres cosas. Uno es el tiempo máximo del evento. 2 horas creo que es un lapso conveniente. Ya le digo, si fuera necesario, pues se considerará una segunda parte otro día, si es que da tiempo. 2, lo de la exposición de cada uno del tiempo de la exposición es 15 minutos, lo que se había hablado, lo cual nos daría, si son 4 personas, 1 hora, 15 minutos máximo, es decir, pueden hacerlo menos tiempo. Y lo otro que no se había mencionado es la hora. Habíamos hablado del 10 de la 9 de la mañana. 9 de la mañana, pero bueno, 9 se les invitó. Lo que pasa es que yo sí les rogaría ser puntuales ese día, lunes, para por lo menos evacuar el tema del acta y ser más eficiente en el tema del acta. Si eso es un consenso en cuanto a la hora, el tiempo y el tiempo de cada conferencista, creo que deberíamos de pasar a otros aspectos de esto mismo. Sí, comisionado Luch, comisionado Ramírez, comisionado Tomás. Gracias, señor presidente. Creo que es el momento que debemos de expresar todo lo relacionado a este tema, ¿verdad? Agregado a lo que trasladaba el comisionado Secaida, es conveniente también ver la proveniencia de las preguntas. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Se va a dar el micrófono al público que asiste para hacer preguntas, solo los comisionados. Es bueno, yo entiendo, pero es bueno dejarlo definido en ese momento, ¿verdad? Quede definido porque entiendo, se van o ya están enterados la opinión pública de que va a haber un foro, y yo no dudo que ese día vaya a haber mucha gente acá de algunos sectores y que quieran intervenir. Entonces, por eso es que es importante en este momento dejar eso bien claro, ¿verdad? Sin detenerlo, disculpe, solo para la actividad es para nosotros como comisionados, está abierta como todas las sesiones al público, pero las preguntas van a ser formuladas únicamente por los comisionados bajo la moderación del doctor. Señor presidente, sí, yo entiendo esa situación, pero mi punto de vista es que quede cada bien definido para que se tenga enterado desde allá afuera, porque puede ser que en ese momento alguien quiera a definir que no hay expresión, que les estamos cuidando la participación. Entonces eso debe dejarlo definido, y en el momento que se aperture esta actividad, dar las reglas del juego, cómo se va a manejar esta actividad. Es mi preocupación, y creo que es el momento para dejar eso bien definido, señor presidente. Gracias, comisionado Luch. No sé si el doctor Tomás había pedido la palabra, yo sé que hay otros, pero en alusión a esto, con el micrófono. Bueno, ¿les importaría darle la palabra al romper el orden de la petición? Gracias. Agradezco mucho que se me delegue algunas de las decisiones puntuales. Si pudiéramos estar de acuerdo en las 2 horas, pudiéramos estar de acuerdo en los 15 minutos máximo por cada uno. Hay un par de cositas que sí puede quedar en criterio moderador, pero a mí me sería de suma utilidad saber diferentes modalidades. Por ejemplo, si las preguntas de los señores comisionados al conferencista son al finalizar el conferencista su presentación, en cuyo caso hay que poner un tiempo límite, o si todas las preguntas son cuando ya pasaron todos los conferencistas. Perdón, yo creo que tiene que ser al final que pasen todos los conferencistas, porque si no, después va. Entonces, pero si no, lo que va a pasar es que vamos a crear un enfrentamiento. Como aquí es una cuestión eminentemente interna, yo considero de que es al final de las 4 conferencias.
Correcto, entonces digamos que no tendríamos preguntas después de la presentación de cada conferencista. Cada uno presenta sus 15 minutos, se va 1 hora y luego tendríamos 1 hora para preguntas. Sí, sí. Comisionado Secretario. Sí, tal como dice Fred, tiene razón. Las preguntas tienen que hacerse al final del foro, de que ellos terminan su intervención, y cada uno que hagamos las preguntas, que indiquemos a qué conferencista va dirigido, para que digamos, yo necesito que el licenciado Axel me explique tal y tal situación, para que no el moderador tenga que decidir a quién le va a dar la pregunta. Sí, comisionado Ramírez, le ruego disculparme, es que me quedó en la visual el comisionado Secaida y luego viene el comisionado Méndez. Así es, perdón. Muchas gracias, señor presidente, no hay problema. Bueno, yo sí, retomando lo que se consultaba, ya casi llegamos a un consenso de que sí deben ser 2 horas, no el tiempo que no sea abierto. Es que también tenemos que definir el título o el tema a tratar, porque no, ya sabemos nosotros, pero ¿cómo se va a llamar el tema del foro? El tema del foro. Es que el tema ya estaba definido, que era la interpretación y aplicación la última oración del primer párrafo del artículo 233. Y eso es lo que está y es lo que se ha hecho porque es la misma opinión. O sea, no hay nombres. Es que yo no sé si, creo que al final están considerando que este es un foro abierto para un montón de gente y para confrontación. No, este es solo para nosotros. Que estamos permitiendo que esté, lo otro primero puede ser interno porque es una cuestión interna. Pero no, que vean ellos que lo que estamos haciendo, ¿por qué? Porque eso es parte de lo que le han achacado a otras comisiones. Hay cosas que probablemente ustedes no se han dado cuenta, pero yo sí. Y me he nutrido de un montón de información, donde parte de los problemas que dicen es por qué hay cosas que no las quieren y por qué hay cosas que quieren decidir, aunque muy puristas pueden ser los que ha pasado, pues sin embargo por los intereses creados no pueden interpretar adecuadamente las cosas. No sé si me comprenden eso. Entonces, definitivamente, como nombre no va a haber, creo yo. Simplemente ya se les dijo, mire, el objetivo es este, y si el señor presidente vio el correo que yo les mandé a ellos, donde les puse cuál era el objetivo y por qué, ahí le leí lo que mandó el licenciado Balcells, que dice, bueno, pues, ni modo. Y así me lo dijo él, a mí me lo dijo en otros términos, pues, de eso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, que esta es una actividad interna de la comisión para nosotros tener nuestro criterio para formar una opinión o elementos para formar un criterio a la hora que tomamos que tomar la decisión final de la lista. Ese es todo el punto, pero no podemos ponerle nombre y todo porque yo creo que estamos metiéndonos a querer hacer un montón de cosas que no valen, porque aquí lo que vale ahorita es que con la colaboración de ellos que vienen a explicarnos eso. Y solo algo, aprovechando que estoy en esto y relacionado con lo que mencionaron, de que se haga la pregunta al final y al expositor directamente. Yo también les quiero rogar algo. No vayamos a puntualizar. Estos son elementos, insisto, son elementos para formar un criterio. No deberíamos de estar manejando, es que fulano, es que sultano, es que mengano, perencejo, no. El criterio, el elemento para formar un criterio es genérico, es general. Y de ahí cada uno en conciencia va a tener que tomar una decisión y una posición. Punto, nada más. ¿Me entienden? O sea, perdón de que se nos habla así, pero es una situación real, es práctica. ¿Ya? Sí, yo pregunto esto porque todos sabemos que si es un foro tiene que llevar todos los elementos formales para regularlo, tiene que tener un título, un nombre. Entonces eso era lo que yo estaba tratando de establecer. Que aquí tenemos a todos los medios, entonces ¿cómo el foro van a estar cambiando nombres o se van a dar nombres diferentes? Entonces sí se tiene que establecer un nombre al foro. Gracias, señor. Comisionado Méndez. Sí, muchas gracias. Aquí sí vamos a tener cuidado de no caer en comportamientos. Al decir, yo con usted sí estoy de acuerdo, con él no.
porque ahí dejamos mal visto a ellos también. Uno. Dos, el no redundar en las preguntas. Como allá preguntaron, yo voy a hacer la misma pregunta también. Entonces ahí sí. Vamos a hacer preguntas muy concretas relacionadas a esto. En mi caso yo creo que no hay muchas preguntas porque no va a ser varios temas. Únicamente, señor presidente. Gracias. Comisionado Luch y luego comisionado Monterroso. Perdón, comisionado Juárez. Gracias, señor presidente. Desde mi participación en este momento en esta mesa, señor secretario, con todo respeto que usted se merece, yo estoy muy bien enterado y bien definido cuál es el propósito de esta actividad, no tengo la duda. Mi participación o mis propuestas o comentarios en esta mesa es propiciamente para que no vaya a suceder algo como lo que platicaba el comisionado Federico. ¿Sí? Ese es mi propósito, ¿verdad? Y que se den todos los elementos de orden y definidos, porque se podría dar lo que ahorita acaba de comentar el comisionado Federico. Entonces, esas cosas son las que tenemos que dar bien definidas y que en ese momento, en esa actividad, se empiece lo que es, ahí sí, se dé lo que sea el comportamiento. Entonces, creo que en este momento es donde tenemos que ubicar o fomentar las reglas del juego, la situación bien definida para que esto sea, como usted decía, señor presidente, un éxito y que de veras sentemos precedente y que sigamos siendo a lo que allá afuera se dice que somos una comisión diferente a lo que se ha estado moviendo últimamente, y eso nos satisface saber de que tienen buenos ojos sobre nosotros como comisión. Ese es el propósito, señor presidente. Gracias, comisionado Luch. Y la palabra moderador, René. La palabra moderador, concretamente, bueno, en ese momento que sea necesario ejercer esa moderación, creo que está completamente empoderado para poderlo hacer con el respeto, llamar al respeto, al orden. Creo que es parte de la función en un momento dado. Por eso pienso yo que, como él mismo decía, semáforo tal vez le queda corto. Realmente debe ser algo como manejar el tránsito, y parte de eso incluye el tiempo, pero no solo eso. Gracias. Menos los secos. Señor presidente, yo estuve en contra del procedimiento. Sin embargo, quiero dar mi opinión sobre este particular. Estimo que lo ideal sería preparar las preguntas que se quiere hacer para que vaya destinado realmente cuál es el objetivo. Y además, la actitud de la comisión debe ser de escucha, solo de escucha a las preguntas previamente preparadas en consenso. Creo que eso mantendrá el orden y la atención y el interés del asunto. Gracias. Gracias, comisionado Juárez. Pues ahí hay una propuesta y la tomaré en cuenta el moderador. Yo considero que los panes se nos van a entregar. Si ustedes están de acuerdo, cerramos el punto de correspondencia, ya no hay más que informar, y en este momento daríamos el receso para entrar al penúltimo punto de la agenda. ¿Perdón? No, es que eso ya fue informado. Digamos, la parte de la correspondencia al Congreso se fue entregada, y también a la Corte de Constitucionalidad. Ambas fueron entregadas. Fíjese que tuvimos sumo cuidado, licenciado Custodio, de la parte de no hacer ver mal a la comisión por ignorancia. Entonces, tal y como se discutió, se dejó claro en el memorial presentado a la CC que teníamos conocimiento no solamente de la ley, sino de los antecedentes. Nos pusimos a buscar antecedentes de otras comisiones que habían solicitado la opinión. Entonces, fue un memorial bastante largo. Va a ser subido, vamos a subir al portal para que lo puedan ver. Ese fue el único que sí fue estrictamente auxiliado por un notario, en tanto que el informe circunstanciado lo redacté con la opinión también del secretario, y es algo mucho más operativo. Esa es la parte donde se bajó. La carta al Congreso es una carta, no es un memorial en nombre de la comisión, y es sencillamente solicitándoles que hicieran la consulta.
Todos esos documentos van a ser subidos al portal para que los puedan ver. Y si alguien necesita copia física, también, pero evitando hacerlo innecesariamente. Entonces, ¿estamos? Con eso cerramos. Sí, comisionado Torres. Solo quería, en atención a la sugerencia del doctor Ramírez y tratando de un término medio con los comentarios del secretario, ya se le está llamando foro en el acta y todo, foro interno de la Comisión de Postulación sobre la interpretación del artículo 233 de la Constitución. Es cierto, es la Constitución. Comisionado Juárez, sí, no entendí. La palabra interpretación no me suena muy bien, porque en primer lugar la interpretación es cuestión legal y que es la CC, ¿verdad? Cambiémosle de nombre, sugiero. ¿Cuál sería la propuesta? Sería análisis sobre el artículo 233. Bueno, tomamos el receso, por favor. Muy bien, vamos a reanudar. Y ahora, si ustedes ven, nos queda la discusión de la forma de revisión de expedientes. Preguntaban si habíamos comenzado con la revisión y la verdad, con esta segunda fase no.
No, pero sí estamos hablando de la metodología, de la forma, y eso fue lo que el día miércoles al final de la sesión nos ocupó. Entonces creo que deberíamos invertir un buen tiempo, una hora, o pues el tiempo que sea necesario para poderlo hacer. Sin embargo, tomemos en cuenta lo siguiente: hay un comisionado que ya se excusó, el comisionado Méndez, y también se ha manifestado por parte de algunos otros comisionados la necesidad de irse antes de la hora de almuerzo, 12:30. Entonces lo traigo a colación porque como tenemos ese como único punto de fondo en la agenda aprobada, deberíamos, en la medida de lo posible, de definir un límite de tiempo de discusión. La última vez, recuerdo que el comisionado Luch dio una propuesta muy sabia, que era postergar la discusión para el día de hoy, bajo el argumento que estábamos frescos. Lo que pasa es que ya nos agotó esta primera, entonces igualmente creo que estamos más frescos que la última vez que lo abordamos, pero tratemos de ser muy, muy concretos. Yo quisiera, antes de entrar a la discusión, ensayar una recapitulación de lo que hasta el momento se había acordado o se había observado consenso. En las votaciones que se dieron, se habló más que todo del punto de cuándo o la fecha de hacerlo, pero sí había consenso en que todos los comisionados revisaban todos los expedientes, y eso incluso durante la revisión del acta el comisionado Tomás pidió una aclaración o una redundancia para que quedara absolutamente claro, que no hubiera interpretación distinta. Todos los comisionados van a repasar todos los expedientes. Incluso cuando se habló de mesas de trabajo, se hizo mucho cuidado en decir mesas, no grupos, porque grupos está relacionado con el trabajo de otras comisiones que por el número de expedientes solo podían hacerse en grupos. Entonces aquí es muy importante. Segundo, también se habló de un promedio como herramienta, ¿verdad? Porque al final vamos a tener que clasificar los expedientes y va a estar a la vista de todos después del análisis individual y por meses. Eso dicho, lo que nos dividió, por ejemplo, lo que se manifestó puntos de vista en contra, era cuándo se iba a realizar. Había una propuesta, recuerdo, que era hacerlo más o menos hacia el final. No quiero sonar simplista, ¿verdad? Pero es más o menos hacia el final, una vez que se tenía por lo menos el resultado de las pruebas psicométricas. Incluso se mencionó de hacerla absolutamente al final, después de las entrevistas. Eso nos obligaría, y no tiene nada de malo, a repasar el cronograma. La otra propuesta, más o menos simplificada, era comenzar con la revisión de expedientes. Incluso se habló también de sin calificar, sino revisando documentos. Luego había una propuesta que se confundió de que sí se tenía que calificar, pero más o menos eran las dos grandes ideas en torno a la metodología de revisión de expedientes. Entonces lo hago como preámbulo y como una situación también en atención a los comisionados que no estuvieron presentes. Directamente creo que era el comisionado Custodio que no estuvo presente en esa sesión. Entonces que esto sea un punto de partida, pero antes de lanzarnos a la piscina, como dicen, quisiera discutir solo la parte del tiempo. Y es que hay un problema logístico, porque eso nos obligaría a hacer arreglos para el almuerzo, y yo creo que en este caso sí hay manifestación expresa de algunos miembros que se tienen que retirar antes de la hora de almuerzo. Entonces sí me gustaría, antes de pasar al tema de fondo, abordar el tema del tiempo que le vamos a dedicar a este punto sexto, quedando la posibilidad que no se concluya nuevamente, pero igual, poner un tiempo límite. Entonces dejo abierta la discusión en ese sentido. A la 1, hay una propuesta de a la 1, eso implicaría no almuerzo, porque es que sí, eso es lo que me preocupa, la coordinación. Sí. Sí. Hay una propuesta a la 1 antes del almuerzo.
Sí, es que eso es la situación, ¿verdad? Más opiniones al respecto, por favor, comisionados. Eso nos daría la situación de que no necesariamente agotemos el tema, pero igualmente lo discutimos. A la 1 menos cuarto, o 12:30, a 1 menos cuarto, yo llamaría al tiempo y luego pasamos a puntos varios, para que no nos quedemos a la 1 exactamente, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna opinión al respecto? Bueno, con acuerdo, no creo que sea necesario, pero bajo ese entendido, yo lo que haría 12:30, ya llamar ahí a la reflexión del tiempo, y luego 12:35, 12:40, pasamos a puntos varios. Muy bien. Entonces, ahora sí abordemos el tema de la forma, la metodología de revisión de expedientes. Dejo la palabra. Comisionado Thomas. Muchas gracias. Yo propondría que esta discusión la tomemos por dos partes, y es que en la sesión anterior una de las cosas que creo que más discutimos fue si abrir a escrutinio y a gradación partes, por así decirlo, tratando de interpretar las partes que no están relacionadas, entre comillas, directamente con las pruebas psicométricas de las entrevistas, y adelantar eso y dejarlo hecho y dejar lo demás para una segunda fase. Entonces yo tengo una propuesta concreta y va en aras de reducir el tiempo que nos va a tomar evacuar este tema. Y es que decidamos primero si vamos a hacer el proceso de gradación en un solo proceso, o vamos a abrir a esta idea de hacer primero una parte y después otra parte. Si pudiéramos, propondría, propuesta sería, si pudiéramos discutir solo eso y llegar a un acuerdo sobre eso, eso nos va a permitir adelantar. Especialmente si acordáramos que sea un solo proceso. Entonces, ya decidido eso, solo nos queda decidir cuándo. Entonces, mi propuesta concreta es tener una propuesta que sea un solo proceso, sin ninguna otra decisión de cuándo, de momento, pero que la tabla de gradación se haga en un solo proceso. Gracias, comisionado Thomas. Pues hay una propuesta, ¿verdad? Yo creo que lo que bien explica, que busca la simplicidad en cuanto a esta toma de decisión. Dejo la palabra por si quieren discutir al respecto. ¿Sí? Muy bien. Para entender mejor este punto. Un solo proceso quiere decir que debe tener una fecha, cuándo se debería de hacer. Al tener una fecha, cuándo se debería de hacer, tendría que ver qué me falta por recorrer, y en ese qué me falta por recorrer, en qué momento puede hacer que una persona, por ejemplo, me puse a pensar en el asunto de la prueba psicométrica. Cuando se haga esa prueba, si no vivo, dijimos, va a tener como que al final va a sopesarse en la puntuación. Entonces, si tengo que esperar ese momento, si quiero hacerlo antes, tendría que esperar ese momento. Eso solo lo estoy hablando de manera de reflexión. ¿Qué otra cosa podrá suceder? Por favor, piensen ustedes. ¿Qué otra cosa podrá suceder si decido que, por decir cualquier cosa, el próximo lunes, solo figurado, el próximo lunes tuviera que hacer eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué falta todavía por recorrer? Entonces, yo lo que estoy concluyendo en mi reflexión es, ok, tendría que esperar que todos los indicadores que me van a dar para tomar una decisión o para llegar a esa gradación que sea el 100% de la gradación que se haga, pues ahí yo digo, tengo todos los elementos como para decir, ok, no hay problema, ya no va a pasar nada después para ese momento al que quiero llegar. Podrá pasar cosas después, pero eso está externo a nosotros, pero en lo interno yo diría ese punto es para mí importante en la meditación. Gracias, comisionado Custodio. Comisionado Cardales. Señor presidente, si yo entiendo, Tomás, es en un solo acto. ¿Sí? Continuo. Es decir, que tome los
días. Ok. 3, pero que no hagamos un pedazo. Eso supone tener todos los elementos. Segundo tu propuesta. Gracias. Al respecto, nosotros yo también hice reflexiones de fondo durante estas horas antes de la sesión y sentía que un poco en la misma línea, que la propuesta tal vez lo que faltaba era una visión clara de las implicaciones en el cronograma. Por ejemplo, lo que hablaba el comisionado Custodio, tenemos esto que se está proyectando de hecho como recordatorio. Mire, yo siento que nadie se opone a que si tuviéramos la posibilidad hacerlo en una sesión continua es mejor que hacerlo fragmentado. Esa es un poco la impresión que yo tengo, salvo que alguien tenga, digamos que si se pudiera, si tuviéramos por ejemplo la información hoy, definitivamente lo ideal es hacerlo continuo, si se pudiera en una sesión de 18 horas. Lo que está dividiendo un poco, creo yo, y es lo que tenemos que aclarar en las propuestas, es que ese ideal, esa situación de hacerlo continuo, qué implicaciones tendría en el cronograma o cómo se podría acompañar la propuesta de una vez aprobar qué pasaría en el cronograma, para tener plena conciencia de a qué nos realmente comprometemos al hacer eso. En tanto que la anterior propuesta, la de la comisionada Kim, no tenía ese problema, por decirlo, porque ya estaba basado en el cronograma que de cierta manera se había aprobado, con el defecto de hacerlo por partes. O sea, eso definitivamente es un negativo. O sea, el ideal sería hacerlo todo junto. Pero yo siento que hasta no tener claridad en la implicación que esté en el cronograma, vamos a estar dándole vueltas a lo mismo, y se nos ocurría con el secretario solicitar, ¿verdad? Si se pudiera, digamos, profundizar un poquito más en la propuesta, no necesariamente hoy, para que viniera acompañada de un cronograma, que uno pudiera ver exactamente qué cosas vamos a tener. Yo les digo, en lo personal, estoy de acuerdo en primero salir de esta discusión que en realidad es importante, pero no abona al progreso del trabajo. Pero también, ya ahora, especialmente a la luz de lo que ha estado sucediendo a nivel nacional, realmente deja de preocuparme tanto los atrasos. Digamos, no que no sea importante sacarlo, pero es, digamos, más fundamental, más importante hacerlo bien, hacerlo de una manera que no tenga cuestionamientos, o por lo menos posibilidad de cuestionamiento. Yo no me veo en diciembre o en enero otra vez invirtiendo una nueva comisión acá. Ha sido realmente muy enriquecedor, pero creo que no estamos para eso, ¿verdad? Hablábamos de cuantificar el tiempo y el costo, y poniéndole barato a 200 quetzales la hora, que espero no ofender a ninguno, la de profesional. Solo ahí, el número de horas, me puse a hacer multiplicaciones que el costo excede a 1.200.000 quetzales de todo lo que hemos llevado a invertir, de tiempo, y barato. Pero bueno, entonces yo en realidad de lo personal no estoy cerrado, pero sí creo que es importante no separar una propuesta de un cronograma o las implicaciones. Comisionado Bardales y luego comisionado Ramírez. Sí, ¿la había pedido? Bueno, pero ya que tiene el micrófono, si quiere. Sí, yo creo que culturalmente, con lo que usted expone, que es sano que no tenemos el tiempo necesario para tener todos los elementos y las cosas como hasta hoy. Quiero que alguien antes dijo, nuestra comisión está en el lugar que tiene que estar, por la claridad por que se están manejando las cosas. Gracias, señor presidente. Comisionado Ramírez. Sí. Muchas gracias. Sí, yo creo que también el doctor Tomás fue puntual ahí, que como llevar un orden en la decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, primero estamos en que se haga integrar la calificación, y luego cuándo. Yo creo que en el momento de cuándo ya podemos analizar el cronograma. Yo estaba viendo ayer que no se nos correría tanto, simplemente hay que
readecuar algunas de las actividades que faltan en el programa, pero ese ya sería el segundo paso, que fue lo que decía el doctor. Yo estoy de acuerdo que lo hagamos así. Comisionado Ortiz, comisionado Ligia, comisionada, perdón, Ligia. Muchas gracias, señor presidente. Era una de las personas que originalmente había apoyado a la licenciada King en cuanto a hacer el proceso parcial con la información que se tenía, que no alteraba lo demás. Pero como bien lo dice el señor presidente, analizando los últimos hechos, creo que por transparencia y por la integridad con que hemos trabajado como comisión, en este momento no podríamos arriesgar esa situación y sugiero que de una vez pudiéramos dar, después de que dé la palabra a las personas indicadas, para apoyar o no la moción del doctor Tomás. En lo personal, pues estoy totalmente de acuerdo con él. Como dice el doctor aquí y a mi derecha, ya sería solo de adecuar el cronograma de trabajo. Gracias. Gracias. Comisionada Ligia García. Yo coincido que es importante tener toda la evidencia y dar una evaluación, digamos, final de todos. Lo único que sí yo creo que no podríamos hacer esta evaluación antes de haber pasado por las tachas, haber visto los resultados de las pruebas psicométricas y haber hecho la entrevista, porque en la entrevista uno tiene muchísima información del candidato. Entonces, hasta después de eso, yo creo que se podría hacer ya esta evaluación por cada uno de los candidatos. Gracias. ¿Algunas observaciones más? ¿Comentarios? Yo, no sé, quisiera que alguien se hiciera como un resumen de lo que se ha discutido, porque creo que la propuesta del comisionado Tomás en cuanto a dividir eso es buena, ¿verdad? Abona al hecho de que la gradación o la calificación sea en una sola sesión y luego la fecha. Pero insisto en que, si bien es el ideal, deberíamos de verlo reflejado en el cronograma para saber qué estamos aprobando y qué implicaciones incluso legales puede tener. Por ejemplo, el hecho de que la hagamos antes de que alguien pueda tener la oportunidad de presentar pruebas de descargo en las partes finales. Por ejemplo, me recuerdo que ese era uno de los puntos que incluso el comisionado Tomás había dicho: comencemos con las entrevistas de quienes no tengan pruebas de descargo. Se recuerdan que ese era el punto. Pero no importa, el asunto es reflejarlo en un cronograma. Pienso yo que es importante. Sí, comisionado Fernández. Sí, yo creo que lo que dice la licenciada Ligia es correcto y resume lo que estamos tratando. Obviamente va a mover el cronograma, pero alguien hizo una propuesta de que si después de eso, para reponer, si se puede hablar de eso, en cuestión de tiempo, tenemos que hacer el sacrificio en un solo acto, continuo, lo que sea, para evaluar el tema. Muy bien. Había pedido la palabra el secretario y luego el comisionado Tomás. Miren, está bien que ahorita ya definamos una de las dos partes, pero yo considero que al final ambas partes tienen que ir unidas. Entonces la propuesta debería ser, si se va a aprobar así, que sea todo de un solo, teniendo todos los elementos, el cronograma tiene que ser modificado. Entonces yo solicitaría que en la propuesta que pongan, modifiquen el cronograma y lo presenten acá y lo publiquen. Entonces ya se vuelve a revisar y eso. Para siempre y cuando, o sea, lo único cuidado que tenemos que tener es cumplir los plazos establecidos y que no se pueda dar algo antes de tener lo otro. Comisionado Tomás. Hay una propuesta sencilla y creo que independientemente de lo que decidamos sobre esta primera propuesta, se va a ver afectado el cronograma. O sea, es independiente. De cualquier forma se va a ver afectado. Supongamos que se acuerda, no, hagamos la primera mitad mañana y de ahí vamos a dejar la otra parte para el final. Igual se va a ver afectado el cronograma. Entonces, dejemos afuera todos esos elementos. Solo decidamos ahorita si vamos a empezar a trabajar en eso antes y llenarlo por partes, o si nos vamos a
a esperar. No hemos hablado de qué momento. Creo que ya estamos claros, hay sugerencia de que sea cuando ya tenemos todos los elementos. Ya Carlos ya nos hizo la previsión que tenemos que respetar los plazos de ley y una serie de cosas, pero ahorita esa no es ahorita la única decisión es si lo vamos a hacer en un solo proceso. Aclararía, no es necesariamente un día, pueden ser 2 días, pueden ser, mi sugerencia sería que sean días continuos, que no sea un viernes y hay un lunes, no, que sea lunes, martes y que apartemos 2, pero incluso eso es un problema separado. Para mí, si nosotros logramos ponernos de acuerdo sobre ese tema únicamente, eso nos va a ayudar mucho a resolver el segundo. De ahí miramos el impacto en el cronograma, pero esto no nos va a tener impacto, entonces no nos preocupemos de eso ahorita. Yo pediría, por favor, que tratemos de concentrarnos en ese punto únicamente. Está bien, yo creo que Comisión Secae. Sí, yo considero que la decisión pues es de esta comisión, hacerla en un solo día y tal como lo dijo la licenciada Ligia, tiene que ser después de las entrevistas. Entonces tenemos que estar claros que estaríamos haciendo esa relación por ahí por el 30 o 31 o 2 o 3 de noviembre, pero ya con todos los elementos del juicio que tengamos. Cuando tenemos los plazos para presentación de pruebas de descargo, porque aquí teníamos paralelo la presentación de pruebas de descargo y evaluación de expediente, pero si solo va a ser la presentación de las pruebas de descargo, no creería que haya ningún objeto de venir a perder tiempo. O sea, nos ahorramos ese tiempo para poder dedicarnos a las actividades que tenemos pendientes y a venir cuando se terminen las pruebas de descargo, venimos a las entrevistas y a ver las pruebas psicométricas y a final del mes estaríamos ya nosotros presentes. Sí, por eso mismo decía que respetar los plazos y obviamente si no hay necesidad de venir, ¿para qué vamos a venir? De todos modos hace falta porque también no tenemos plata para gastar las refacciones ni los almuerzos. Seamos claros en eso, porque y sigo insistiendo para que aquellos también sepan que no nos olvidamos de ellos. La van a venir. Sí, yo creo que la propuesta del comisionado Tomás es enormemente de ayuda, de gran ayuda para tomar esa decisión, para votación. Ahora, de todas maneras, esta plática se está dando porque implícitamente está atado a fechas, y eso es después. Pero creo que si alguien va a votar para esta propuesta que sea una unificada, debe saber plenamente qué está haciendo, ¿verdad? Y entonces ya están comentando los comisionados que eso nos implicaría, ¿verdad?, hacer la degradación hacia el final de la evaluación. Entonces, pero creo que igualmente lo que se va a votar es una sola cosa, es si se hace unificado o no, pero saber las implicaciones que tiene para poder dar un voto con conciencia y no después decir, mire, yo no me di cuenta, ¿verdad?, que ha sucedido algunas veces. Entonces creo que antes de llamar a la votación voy a pedir si hay algún comentario más o una luz, advertencia o situación que pueda darse en torno a que sea en una sola fecha, o digamos, entendiendo lo que es unificado, continuo, intenso, ¿verdad? Sobre todo apelo a la voz de la experiencia de los comisionados que han participado en eventos previos. Y como dice el secretario, también, ¿verdad?, que estemos preparados a la hora de que la comisión vaya a ser calificada, juzgada, que sepan por qué lo estamos haciendo y que observen menos reuniones. Pero ya vamos a llamar a la votación de ese punto. Una pregunta, señor presidente. Yo percibo en los comentarios del señor presidente alguna aprehensión. La percibe. O inquietud. Sí, la percibo. Sí, bastante claridad. Entonces, tal vez le pediría al señor presidente que nos diga cuál es su aprehensión. Sí, la aprehensión, digamos, si se le puede llamar así, es que he observado que muchas veces los comisionados han votado hacia un punto sin pleno conocimiento de lo que están haciendo. Y eso me incluyo en algún momento por falta de experiencia. Entonces, creo que mi responsabilidad como presidente
es, exhortar a que no exista un voto sin fundamento, sin plena conciencia de esas implicaciones. Ahora, a nivel personal, yo me siento absolutamente cómodo con la evaluación o el ejercicio unificado. Creo que es algo que tiene mucho sentido y que no solamente abona a la transparencia del proceso, sino que a la eficiencia. Pero sí tengo alguna duda de que todos estemos informados de lo que eso implica. He escuchado, por ejemplo, lo de los plazos que debemos de respetar, y casi como que esto nos obligaría a hacer este ejercicio hacia el final. Y bueno, si estamos conscientes de eso y no hay ningún problema en la parte, digamos, de experiencias previas o de situaciones que, recuérdense que 19 mentes piensan más que una sola. Entonces, si estamos conscientes, que nadie vaya en una futura ocasión a decir, mire, ¿por qué lo hicimos? Esa es mi apreciación, doctor Thomas, y si está en lo correcto. Yo quiero tener, como dice el presidente, quiero tener claro esto. Yo fui una de las personas que sí me hubiera gustado trabajar así por partes. Existen razones y las respeto. Sin embargo, pues si yo estaba votando para que se trabajaran por partes, consciente estoy de que en mi caso, por ejemplo, yo no me prestaría a revelar información. Como normas de auditoría que yo conozco, de igual manera con este trabajo actuaría de esa manera. Sin embargo, pues en aras de que esto llegue a un consenso, antes de votar, sí quisiera, disculpe que se lo pregunte directamente al doctor Fritz, que él me aclarara, por ejemplo, en las pruebas psicométricas se puede decir que al realizar las pruebas psicométricas no es necesario que nosotros estemos. Ahora bien, en la entrevista, un punto muy importante, yo sí quisiera saber, por eso no entiendo esta parte. No nos vamos a reunir, o sí nos vamos a reunir en algún momento para conocer parte de la documentación que está entrando, por ejemplo, las tachas que comúnmente le conocemos. Yo lo voy a ver, yo lo voy a tener a la vista, lo voy a observar, voy a percibir y me voy a formar una opinión para que a la hora de entrevista yo pueda utilizar estos elementos para poder hacer alguna pregunta a un X candidato. O no voy a tener a la mano las tachas para que yo pueda formarme estos elementos a la hora de entrevista. O sea, de eso dependería mi voto. Gracias. Como estaba la pregunta directa al doctor Thomas, solo para aclarar eso, sí. Bueno, como yo lo interpreto, sigo pensando que son dos cosas separadas, entendiendo esta preocupación por el impacto o efecto que va a tener. Pero están amarrados en el siguiente sentido, como lo entiendo yo. O sea, es que el estado mental que tenemos para hacer la grabación, yo considero que es importantísimo. Yo no creo, por ejemplo, correcto que a mí me gustaría hacer ciertas evaluaciones, por ejemplo, antes de las pruebas psicométricas y después pensar de una diferente manera. Es una pregunta separada del cuándo. Yo me inclino, dije, bueno, todos nos quisiéramos aportar más, toda la cosa. Yo incluso sugerí en la reunión pasada que bueno, podríamos dejar la entrevista, hacer la grabación antes de la entrevista y dejar la entrevista. No, pero miren, de cara al público, de todo, lo mejor es tener todo antes de dar la calificación. Yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, yo prefiero escuchar. O sea, es una persona que no mira a nadie a los ojos. Es una persona que solo mira para abajo cuando está hablando.
Es una persona que se ríe de todas las preguntas que hacen. No los estoy poniendo tales malos ejemplos, ¿verdad? Pero yo sí quisiera saber todo eso antes de hacer la tabla de integración. Y la otra cosa es que quisiera hacer todo el proceso con un mismo esfuerzo, con un mismo mundo. Es decir, yo tengo clarísimo todo lo que ya puse sobre si tiene sus títulos y esto y aquello y todo y cuántos puntos de por eso lo quiero tener en cuenta cuando esté viendo las demás cosas y no algo que pasó 2 semanas antes y en realidad no me recuerdo. Entonces, miren, si va a afectar el tiempo, van a ser un par de días. No va a ser, ya como decía el viejo dicho, pues si nos metimos por un centavo, pues nos metimos por un mensaje, ¿verdad? Entonces ya todo el tiempo que le hemos dedicado, que le vamos a seguir dedicando, no vale la pena sacrificar la calidad de lo que vamos a hacer por un día o 2 más, ¿verdad? Más nos vamos a llegar a querer y comprender, ¿verdad? De estar compartiendo votos. Entonces, disculpen que me extienda, ¿verdad? Primero volvería a insistir que votemos precisamente solo por ese punto y después escogemos la fecha. Y respondiéndole a Rosana, yo sí me sentiría mucho más cómodo, tengamos todo. Digamos que después no se diga que en la entrevista nos enteramos de esto porque no sabíamos y no vamos a poder alegar ignorancia. Entonces, tengámoslo todo. Gracias. Gracias, comisionado Tomás. Ahora, a mí en lo personal ya me queda absolutamente claro esa y los beneficios. Antes de darle la palabra al comisionado Luch, solo para ver si le quedó clara la respuesta a la licenciada Rosana. Sí, gracias, doctor Tomás. Está bien. Entonces, comisionado Luch. Quiero ser puntual. Mi propuesta es que se respete la propuesta del comisionado Tomás, ¿sí? Yo creo que ya todos incluso hasta evaluamos el cronograma, entonces vayamos en la línea de la propuesta del comisionado Tomás y si no vamos a llegar a lo que se llegó en la reunión anterior, ¿verdad? Ya, si usted se da cuenta, señor presidente, ya estamos en el tiempo en que usted... Gracias, comisionado. Gracias. Fíjese que percibo que ya hay un consenso y quería dar este espacio para justamente eso, ¿verdad? Licenciada Kim. Muchas gracias. Yo definitivamente, de igual forma, después de escucharlos, pues definitivamente desde el principio me siento mucho más cómoda con tener la evaluación al final, posterior a la entrevista y a las fechas, lo mismo que la licenciada. Muy bien. Entonces eso implicaría pues que ya no hay más que una propuesta y lo que estaríamos votando en este momento, como insistía el doctor Tomás y también yo recuerdo, es solamente si la propuesta es de que la graduación, la calificación sea unificada, sea en un mismo momento, luego se hablaría de la fecha, ¿verdad? Aunque ya se comentó acerca de eso, pero no se ha especificado. Entonces, dada esa claridad, pregunto si hay claridad en cuanto a lo que se está votando. Sí, comisionado Secay. Sí, estamos claros en que es una sola fecha. Lo que sí hay que agregarle es que es en una sola fecha después de tener todos los eventos, incluyendo las entrevistas, pero si no vamos a decir es que las entrevistas sí las tenemos. Por eso digo, tiene que ser las pruebas psicométricas, las entrevistas. Al terminar las entrevistas, entonces procedemos, miramos el cronograma y vemos qué fecha podemos hacer la calificación de la tabla de grado. Sí. Entonces se podría poner, para que la propuesta fuera corta, que sea en una sola, no, tal vez no fecha la palabra, sino en una sola, en forma uniforme o intensa, sí, después de tener todos los elementos al finalizar de la recabación. Eso estamos hablando todos, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, pido entonces con plena conciencia que todos los comisionados aquí presentes se manifiesten si están de acuerdo con esta propuesta. Levante la mano, por favor. Bueno, nótese que fue por unanimidad. Sí, muy bien. Ahora, entonces, la segunda parte. Las implicaciones con el cronograma. Hay una propuesta del señor secretario que se haga esa revisión despacio, para no hacerlo a la carrera,
y que la presenten, digamos, comisionado Tomás, tal vez en la siguiente sesión, o que tratemos de hacerlo acá, pero luego vamos tomando nota y aprobamos. En todo caso, igual hay que hacer algunas observaciones. Una combinación sería hacer observaciones y pedir que se retomen y luego quizás en base a estas observaciones y discusiones se pueda hacer una propuesta para el lunes entrante y aprobar el nuevo cronograma, ¿verdad? Para no enfrascarnos en esto y que se dé el tiempo que habíamos estimado, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo? Sí. Realmente el cronograma lo que hay que hacer es quitarle algunas cosas donde supuestamente nosotros íbamos a venir a la reunión. Es todo. Entonces, no, a mí me hacen un favor si quieren, se lo digo así francamente. ¿Ya? Entonces, y los plazos hay que respetarlos. Los plazos solo se modifican los 3 días que se aumentaron por el atraso de la vez anterior. Entonces, yo lo que sugiero es que presenten ya la modificación de eso, respetando todo el proceso de los plazos que están establecidos, corriéndolos, y lo más que va a pasar es que en lugar de ser 4 o 5 de noviembre, va a ser 5 y 6. Muy bien, como el cronograma se está proyectando acá, estamos prácticamente, recuerden que el cronograma es implícito que no vamos a revisarlo desde el inicio, que ya transcurrió el tiempo. Entonces hablemos de revisarlo a partir del... Hoy estamos aquí a 10. Entonces, a partir del 13, veamos ahí y día por día, de una vez ver cuáles son las modificaciones que hay que hacer. Entonces, analicemos lunes 13, si lo pueden ver ahí. Solo quiero comentar a las comunidades que me tengo que retirar. Entonces se queda presentar suplente a cargo de la tienda. No rompemos con lo que no sabes si no va a poder salir. Muy bien, entonces si gustan podemos en la media hora o 35 minutos ir de día a día. Yo creo que sí es factible. O la otra sería, bueno, lunes 13, ¿qué hay de cambio ahí? Por favor. Sí, así rápidamente. Yo creería que habría que comenzar con, si lo vamos a modificar para que quede lo más íntegro posible, con la fecha 6 que se pasó para el 7, el 7 que se pasó para el 8, o sea, la semana anterior. Para ser congruentes y como esto se va a subir al portal para evitar malas interpretaciones. Ok, entonces efectivamente hay que modificar la semana pasada para que quede reflejado lo que sucedió. La publicación se dio el día 8, publicación en los medios de comunicación. Fue el día 8, entonces hay que quitarlo del día 7. Sí. Lo del 6 pasa al 7. Lo del 6 pasa al 7. Lo del 7 pasa al 8. Lo del 8 pasa al 9. Podría usar el micrófono para que se oiga. Con mucho gusto. Gracias. De acuerdo a mis notas, la actividad que teníamos para el viernes 3 se desarrolla 3 y 6. En tal sentido, la actividad que teníamos el día 6 se pasa para el 7. La del día 7 se pasa para el 8. La que teníamos para el 8 se pasa para el 9, 10 y 13. Sí. Comisionado. Sí, ya sí.
yo lo que diría es, para simplificar, miremos las agendas y miramos qué vimos cada día, y entonces ya calendarizamos lo que ya vimos, ahí no tenemos dónde perdernos y arrancamos el precio de lo que nos falta. Pero si no, estamos diciendo qué vimos, si aquí tenemos las agendas de qué vimos cada uno de esos días. Sí, tal vez en esa línea, ¿verdad? Para simplificar la discusión de ahora, veamos de fondo qué cosas se deberían de trasladar y luego vamos a tratar de tener una propuesta de cronograma modificado para el lunes y aprobamos sobre algo así para no perder tiempo en cosas que son tal vez implícitas. Recojamos más observaciones de fondo, por ejemplo, qué cosas deberíamos de dejar. Bueno, comencemos con algo, no necesariamente en octubre, en noviembre. ¿Cuándo quedaría la fecha del ejercicio? Según esto, digamos, con los cambios, esa fecha del ejercicio de calificación. Sí. Yo creo que ahí la pregunta es si se están corriendo los plazos de ley para las pruebas de descargo. Sí, creo que se tiene que correr un día, al menos, hasta el momento. Sí. Al día lunes 13 tenemos que dejar previsto el foro inicialmente y seguidamente prosiguen las pruebas de descargo, porque ellas empezaron el día jueves, viernes y el día lunes. Quiere decir que ahí podríamos llegar el día jueves, el día lunes 13. El 14 la publicación, el análisis de las pruebas de descargo, si es que vamos a sesionar todos los días, pero por lo que veo y la decisión de pasar para el último día, quiere decir que vamos a tener tiempo, podemos seguir con las sesiones de lunes, miércoles y viernes. Ya no hay necesidad de que vengamos todos los días. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa el día 13, la publicación de la nueva nómina, o bien que el día miércoles miremos las pruebas de descargo para pasar la publicación de la nueva nómina para el día jueves 16. Muy bien. Por cierto, debería quedar claramente indicado en el nuevo cronograma cuándo sesionamos, o sea, tentativamente. Sí, comisionado Juárez. Señor presidente, yo estaba haciendo un análisis de las actividades pendientes. Sí, perdón, escuchamos el comisionado Juárez. Sí. Las actividades pendientes son las pruebas de descargo, análisis de las pruebas de descargo, publicación de una lista definitiva, presentación de tachas, análisis de tachas, entrevistas, pruebas psicológicas, y hay informe a las entidades. Sobre esta base de esas actividades yo sugiero que se incruste en los días que tenemos disponibles, sin perder de vista los 3 días para recibir explicaciones y los otros 5 días que tenemos. Yo pienso de que en ese orden podemos avanzar mejor. Sí. Gracias. Sí, es muy buena la sugerencia. Ahora, lo que falta es aterrizarlo en un nuevo documento para que lo tengamos a la vista con esas observaciones y ya poder aprobar o modificar algunas cosas. Yo lo veo un poco complicado hacerlo en línea ahorita. Lo veo complicado porque vamos a estar pidiendo la palabra. O sea, hay 2 opciones. Una es tomémonos 15 minutos, no de descanso, sino de ver si podemos producir una versión del cronograma, hacerlo ahora, o tratar de trabajar en ello para la próxima sesión y presentar entonces
con las implicaciones del caso, digamos, un nuevo cronograma. Yo creo que lo resumió muy bien el comisionado Juárez. Hacer una lista de las actividades pendientes, los plazos, y tratar de meter esto en el cronograma. Y luego entonces se dejaría para la última etapa la gradación y la votación, porque la votación le faltó, en este caso, de bulto. Sí. Entonces, yo propongo eso, no sé si les parece, como hacer el ejercicio, ya sea en este momento, o bien dejarlo como una propuesta de secretaría en sí. Por favor, señor presidente, voy a volver a analizar para que quede claro el mensaje. Sí, lo que queda pendiente son terminar de recibir las pruebas de descargo por los impedimentos, número 1. Correcto. Número 2. Hagamos una pausa y vamos a tomar nota. Pero mejor tomemos nota, sí. Sí. Número 2, analizar las pruebas de descargo. El análisis de esas pruebas de descargo de incumplimiento. 3. La número 3, publicación de una lista definitiva. Sí. Sí. Continúa la presentación de tachas que vamos a recibir. Seguidamente tenemos que analizar esas tachas. Análisis de las tachas, sí. La 4 es análisis de tachas. Que la sociedad presente sí. Tachas. Seguidamente nos quedan las entrevistas, las pruebas psicológicas y los informes a las entidades que nos interesan. Y por último, la calificación final para llegar al voto. Sí. Pedir pruebas psicométricas, entrevistas. Luego, solicitud de información a las entidades. 8 de la calificación en sí. Le voy a trasladar el listado a la secretaria para que tome nota textual, perdón. Bien, entonces, la verdad que con esta lista no es cuestión difícil, digamos, volver a plantear un cronograma. Y lo revisaríamos en la siguiente sesión para aprobarlo. O hacer modificaciones, pero ya menores, ¿verdad? Solo observaciones del comisionado Ligia. Creo que solo hay que tener en cuenta los plazos legales para cada uno de los eventos. No podemos pasar encima de eso. Exactamente. Que recordándolos ¿cuáles son? Para tomarlos en cuenta. Las pruebas de descargo son ¿cuántos días? 3 días hábiles. Primero es presentación de impedimentos por los ciudadanos en contra de los aspirantes. Sí. Esa es la primera. Y son 3 días hábiles. 3 días hábiles. Después es notificación a los aspirantes de presentar, que después es la verificación de la información recabada de esos impedimentos. Es un trabajo nuestro. Aquí es por lo menos un día. Y se hace la notificación para los aspirantes para que presenten el programa de descargo. Ese es otro evento, que puede ser el mismo día si tenemos el tiempo de realizar todo lo que nos envían, ¿verdad? Después de la notificación a esos aspirantes que presentaron pruebas de descargo. Eso es 1, 2, 3, 4, 5 días hábiles, ¿verdad? Por cierto, no sé, una pregunta también en relación a eso. Al principio del cronograma, cuando lo formulamos inicialmente, no teníamos idea de cuántos aspirantes iban a estar. Ahora ya tenemos una mejor idea. ¿Cuánto tiempo les parece para las entrevistas? Porque en función de eso vamos a programar cuántos días, ¿verdad? Asumiendo un dato de 25 o 30 candidatos, que es lo que pudiera tal vez darse. Si pensamos en media hora para cada uno, por ejemplo, serían 15 horas efectivas. 20 minutos nos daría menos. Entonces, no sé si es el momento de hablar, pero ¿cuál ha sido la experiencia en previas comisiones para una cantidad similar? Escuché que, por ejemplo, en otras comisiones más numerosas les daban 5 minutos. No, ¿verdad? Así eran, 5 minutos en las comisiones del organismo judicial. Pero acá, porque esto se debe reflejar en el cronograma, podría ser también la idea de entrevistar a todos un solo día. Por ejemplo, si ese fuera el asunto, debemos de estar un solo día de entrevistas
Pero, ¿qué opinan al respecto? ¿Cuál es el tiempo que ha sido típico en las comisiones pasadas? ¿Se recuerdan de eso? Creo que aproximadamente 20 minutos por cada uno de los aspirantes, pero teniendo una flexibilidad que hay algunos aspirantes que se necesitan más tiempo y otros que en corto tiempo uno puede decir que acaban las preguntas. Sí, comisionado Secayo. Si no mal recuerdo, me corrigen los comisionados que estuvimos hace 4 años, se dieron 20 minutos, pero eran 20 minutos, pero eran rígidos, decíamos, mire, se le está agotando el tiempo y ya no le daba tiempo para preguntar a frente, entonces, pero sí eran 20 minutos, y en 20 minutos se podían hacer las preguntas que quieran. Eso nos lleva, si fueran 30, a 10 horas o 12 horas por los intermedios que tenemos. No se puede hacer en un día. Sí, pues, claro. Eso es definitivamente que no se puede hacer. Pero si fueran 10 horas, tal vez es concebible hacerlo en 2, por ejemplo, 2 días seguidos, para siempre seguir con el mismo espíritu de estar en la misma frecuencia, ¿verdad? De eso. Sí. Y eso depende también de los números finales. Al final estamos hablando de 30, pero hoy por hoy son 21, ¿verdad? Puede ser que sea más, sí, como son todos. Usando la palabra, señor presidente de Monar, abonando a la pregunta de esto, yo recuerdo también, Rolando y Ligia y César, que una de las cosas que tuvimos, esto solo para tener en cuenta más adelante, es que con esto no da tiempo para hacer las preguntas, es que algunos postulantes, candidatos muy hábilmente, con una pregunta, se comieron todo el tiempo que quedaba para hacer preguntas. Entonces venía uno y le hacía la pregunta y el candidato todo el resto del tiempo respondía la pregunta y ya nadie más podía preguntar. Entonces, a la hora de planear las entrevistas, pongamos máximos para las preguntas y para las respuestas. Porque lo que queremos es que la mayor cantidad de comisionados puedan preguntar. Excelente. Sí, yo propongo 20 minutos máximo, aunque pudiera ser menos, porque con algunos candidatos, francamente, después de 5 minutos ya nadie tenía nada que preguntar. Está bien. De repente puede ser moderada esa fase, y ya sabemos quién puede ser candidato a moderador. Muy bien. Entonces, si les parece bien y no hay observaciones generales sobre esto, se trataría de producir una versión modificada del cronograma para conocerla el día lunes y aprobarla, tomando en cuenta todos estos elementos, en lugar de estar haciéndolo acá. Y creo que lo podremos hacer en la Secretaría para no recargar ahí. Muy bien. Eso es importante, la claridad, por ejemplo, en cuanto a la necesidad de sesiones, porque así nos programamos y sabemos exactamente diferenciar que hay sesión o que no, de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, un asterisco o que sea en negría o algo, o subrayado, algo, o literalmente hay sesión, ¿verdad? Plenaria, ¿verdad? Sí, eso es importante para podernos programar. Sí, comisionado. Muchas gracias, señor presidente. Aquí me permito hacer alguna sugerencia en cuanto a la solicitud de información a las entidades. Sí. Como eso tengo entendido que lo hace la Secretaría, ¿verdad? La solicitud de información a las entidades se refiere al Ministerio Público, sí, toda la lista, todo eso. Que se deje lo más pronto posible para hacerlo, porque pensando en el tiempo en que ellos nos puedan responder, o tengo entendido también que dentro de la misma solicitud se les va a dar un plazo para responder. Sí. Entonces, para que no nos vayamos a atrasar con esa información. Sí.
siempre en el espíritu de parcial pregunto, ahora que en la misma, para trasladarle eso, no sé si sea válido pedir parcialmente una lista o esperar a tener toda la lista definitiva. Se cae, el comisionado se cae. Quiero que este micrófono no sirve. Ese ya está cansado. Yo considero que el día lunes vamos a hacer la notificación de este cronograma. Deberíamos de dejar definido la sesión de lunes, por lo menos. Porque el lunes tenemos el foro, pero también tenemos que hacer el análisis de las pruebas de descargo que nos han presentado. Porque recuérdense que ya las tenemos, o sea, se vencen el día de hoy, se vence el lunes. Porque yo también tengo un punto para ese día lunes en relación a la metodología que vamos a utilizar para esta red, por lo menos ya lo dejemos definido antes de entrar a la calificación que va a ser al final. Porque si no, después vamos a entrar otra vez en problemas. Por ejemplo, aquí cuando aspectos a calificar dice formación académica, doctorado 3 puntos, maestría 4 puntos. ¿Qué pasa con alguien que tiene una maestría? Solo tiene 4 puntos. Versus el que tiene 4 maestrías, tendrá los mismos 4 puntos. O sea, cuando hicimos esta tabla de graduación, dijimos estos son punteros máximos. Entonces tenemos que definir cómo lo vamos a hacer. Porque si no, cualquiera podemos agarrar por vereda o por el asfalto y no sé quién llega primero. Gracias, y esa es de las ventajas de hacer la calificación hasta el final, ¿verdad? Nos da tiempo de ese tipo de situaciones. Cada vez le veo más ventajas al haber adoptado una situación de ese tipo. Sí, comisionado Juárez. Sí, estoy muy de acuerdo con la posición del licenciado. También quisiera que por favor se incluya entre los pendientes el listado que acabamos de anunciar. Esa definición de criterios de mínimos y máximos sí nos va a llevar tiempo. Por favor, se consideren las actividades como un día de análisis. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿algún otro punto sobre esto? Entonces quedaría con esa intención. Efectivamente, ya en la próxima reunión, en el punto, vamos a ver esa parte. ¿De cuándo? El lunes hay reunión, efectivamente. Puntos varios, 7. Sí. Solo rápido, señor presidente. No recuerdo, tengo acá que lo bajé de la página, pero no recuerdo si esto está en sede en la página. Yo imagino que no. Para poderlo trabajar uno en su casa. Sí está en el portal. ¿Pero en Excel? No. Está en Word. En Word. Yo diría que no se podría manipular. En todo caso, la idea era que nos enviaran a nuestros correos para poderlo trabajar cada quien por su cuenta. Sí. Está bien, lo podemos enviar o colgar en la página, que ellos lo puedan modificar, porque si es PDF no lo pueden modificar. Sí, podrías enviarlo por correo a cada uno de los comisionados. Sí, solo, pero para quedar claros en la metodología, aunque lo trabajemos, nosotros vamos a hacer una propuesta central que vamos a tomar como base aquí el día lunes. Muy bien. Muy bien, comisionado Ramírez. Me surgió una duda y es para que también se establezca el tiempo o se proyecte el tiempo que se va a utilizar. Cuando decimos la calificación final, es decir, ya estamos acordados que va a ser una calificación integral en 1 o 2 días o 3 días. Pero mi duda es, tal vez para los expertos en comisiones, es: hacemos la calificación y luego esa es una actividad. La otra actividad de votación es otra. Okay.
Gracias. Muy bien, ¿alguna más? Gracias a los expertos. Sí, los expertos comisionados, porque expertos hay muchos que nos están viendo. Sí. Muy bien, ahora pasamos a puntos varios. Había, creo yo, un punto vario. Sí, comisionado León. Le pasan el micrófono, por favor. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores comisionados. Los saludos desde la primera palabra. Solo a manera de información, nosotros recibimos el Comité de Finanzas con el licenciado Bartales. Recibimos el día miércoles por la tarde, mediodía. Yo lo revisé hasta por la noche. Un correo de los compañeros que nos están apoyando en la cuestión financiera de aquí de la Universidad Da Vinci. No sé si me ayudan. Les voy a dar una copia de lo que yo recibí para hacer más transparencia. Entonces, esto va en aras de la necesidad de tener de parte de nosotros cierta información cuantificable de gastos, aún a sabiendas de que no es números exactos ni números más que todo aproximados, que no van a variar tanto, pero para tener ya nosotros la idea. Me gustaría ahorita que lo tengan todos. Esta es una información que nos apoyó las personas que ustedes asignaron, no recuerdo el nombre del licenciado Álvaro Cabri y un financiero, creo que sí, ¿verdad? Son dos personas. Ok, entonces nosotros con esto vamos a trabajar en el comité. También le pedimos un proyectado, pero yo creo que esto nos va a hacer bastante de apoyo. Aquí está en función de 8 sesiones, hasta 8 sesiones. Ahorita llevamos la 11, creo. Entonces, solo para tener la información, y nosotros vamos a trabajar un proyectado. Lo que yo sí necesitaría saber y ponernos más de acuerdo con el comisionado Bartales es que si ya podríamos acercarnos directamente al enlace en el Congreso por las notas que envió Secretaría de la Comisión. Si ya podrían, acercarse. Sí, o sea, que podemos, nosotros voy a platicar con el comisionado Bartales para que hagamos un proyectado más o menos en base a esto que ya, pues esta es una idea, nos ubica. Obviamente allá, pues, directamente, tengo entendido, la última comunicación que nos dio, o información que nos dio el licenciado Chan, fue que se había enviado una carta donde nos hacían a nosotros, nos nombraban parte de este comité y que ellos tuvieran conocimiento y que cuando nosotros llegáramos tuviéramos esa, ellos tuvieran la información que a través de nosotros habíamos sido nombrados para esa actividad. Esa es la pregunta. Sí. No solo por salud y bienestar de la Universidad Da Vinci, eso tiene que quitar. Sí. Es que esto era una información interna, más que todo, digamos que. Sí, de la comisión. Claro. Gracias, comisionado. Bueno, mi idea de entregárselo a ustedes acá es por la información que nosotros solicitamos. No se habló de que se mandara así, me imagino que por la cuestión de que el financiero es el que nos está apoyando, el financiero de la Vinci. Y comisionado Ramírez. Gracias, señor presidente. Solo como un quizá aporte para los integrantes del área financiera. Es que estos datos me imagino que ya los tomaron en cuenta, pero es de lo pasado. Entonces habría que
como si se va a hacer una solicitud, habría que seguir proyectando en esa misma función. Y si se va a incluir lo proyectado, yo propongo que se incluya lo de la parte de la asesoría jurídica, que es en este momento vital. Es más, nosotros ya lo deberíamos de tener, ¿verdad? Pero por alguna razón no está. Pero que se incluya la parte esa de la asesoría jurídica. Gracias. Sí. Y la verdad es que, bueno, hay que verlo como información porque yo sí siento que estamos confundiendo peras con manzanas. Porque aquí hablamos de comida, 500 quetzales, 8 sesiones, pero de aquí hablamos de estacionamiento, sale 192 sesiones, no puede ser. O sea, no, pero aquí dice el número de sesiones, días de trabajo. Entonces, lógicamente, nosotros más o menos lo sabemos, pero alguien que no lo entienda dice, bueno, ¿cómo es posible que han sesionado 192 veces y aquí han sesionado 8? Y cuando hablas de recursos humanos subcontratados, dice 224 sesiones. Si son 24, si son 8 o son 192. Yo quisiera sugerir algo ahí al comité, digamos que son las dos personas. La verdad, nos hubiera gustado discutir eso antes con ustedes, digamos, para darle un tamiz. Esto es crudo, o sea, digamos, es una información que se le pidió a un gerente aquí que trabaje, que está un poco desconectado. Pero yo les ofrezco, digamos, que nos reunamos con el secretario, la secretaria suplente y hagamos un ordenamiento de esta información. Yo lo que sí tenía entendido con el secretario es si se había dado la oportunidad de la visita al Congreso el día martes, que se habló de que ustedes podían conseguirla, pero digamos que era un acercamiento ya operativo con contactos específicos y luego por supuesto llevarles una información claramente lo ejecutado y lo que vamos a requerir, dentro de lo cual yo no sé si lo de los abogados realmente sea o no, porque si aquí pudiéramos conseguir dentro del grupo 2 personas o al menos una que pudiéramos delegar, eso sería bastante útil. Igualmente plantearlo, ver si ellos tienen alguna situación ahí, pero yo les invitaría a que revisáramos eso con el comité para poder producir un informe un poco más relacionado directamente con la comisión, traer un ordenamiento así. Sí, por favor, sí. Encaminado a eso, yo preferiría que sí devolviéramos todo eso porque va a ser algo que creo que no está realizado, si hay otras incongruencias, faltan datos como por ejemplo la página web y datos que creo que no están revisados. Entonces, sí, comisionado, ¿verdad? Sí, cuando nos reunimos el Ministerio del CID y el financiero, le hacíamos el requerimiento de que nos trasladara lo que ya se había incurrido. Y luego que en otro cuadro nos dijera la proyección de lo que falta de aquí para que finalice. Es sano lo que usted propone, que nos sentemos con ellos, porque habrá algunos rubros allá. Tenemos que ver de acuerdo al clasificador si encajan o no. Y ya con elementos de eso podemos ir nosotros al Congreso. Entiendo que se fueron unas cartas de parte de la presidencia de la comisión para allá, para decir quiénes somos. Yo lo único que les rogaría es que nos dieran copia de esa carta. Pero nosotros cuando vayamos vamos a ir puntuales con los elementos y con dominio del tema. Sí, muchas gracias. Gracias, comisionado. Sí, solo un anuncio, el acta ya está modificada y se va a circular para que ustedes sean tan amables de firmarla, mientras que seguimos evacuando los puntos varios. Pasando a otro punto vario, sí. Sí, comisionado, ¿verdad? Ya en puntos varios, como el lunes vamos a tener por corto tiempo, yo quisiera sugerir que nos trasladaran al correo electrónico el proyecto de acta para que cuando vengamos
no tenemos que invertir mucho tiempo. Sí, mire, la idea es excelente. El asunto es que, para serlo honesto, no ha sido factible. Muchas veces se termina a la 1 de la mañana o 2. La licenciada toma el bus a la 1:30. Digamos, el procedimiento, para que lo conozcan, se hace la propuesta de acta por parte de la licenciada al secretario, sirve como a las 12 de la noche. Total, está un poquito jalado. Ese sería el ideal, ¿verdad? Aprovechar el tiempo, pero no se lo prometo. ¿Algún otro punto vario? Recuerdo que había alguien que había solicitado un punto vario, pero era en cuanto al foro. ¿Se recuerda? No sé si todavía lo desea hacer, comisionado Luch. La observación en cuanto al foro ya se agotó en ese momento. Muy bien. Entonces, luego, si no hay más puntos varios, solo les pido la situación del acta. La próxima reunión se acordó que era a las 8:30. Yo les suplicaría la puntualidad debido al evento. Y entonces, si pretendemos arrancar a las 9, aún con un atraso, 9:15, deberíamos de ser sabios en ver en media hora que nos lleva tiempo, o bien, sencillamente, estar claros en que comenzamos con el foro y luego hacemos la parte formal de la revisión y todo posterior. No sé qué sugieran ustedes para el día lunes. Comisionado Juárez. Gracias, señor presidente. Yo sugiero, como una excepción, que el día lunes vengamos a las 8, para ganar que sea media hora en el tema de la agenda, ¿verdad? Porque eso regularmente nos lleva tiempo. Y por respeto a las personas que están invitadas, que no se les va a hacer esperar después de las 9. Gracias. Pues es una muy buena propuesta, no sé si están de acuerdo. A las 8 de la mañana, en lugar de las 8:30. Solo tomando en cuenta el tráfico, ¿verdad? Que aparentemente es un poquito más intenso el día lunes, sobre todo, pero creo que es atendible. La cosa es que algunos comisionados hagan el esfuerzo de estar aquí a las 8 y realmente no tengamos quórum. Sería muy indeseable para los comisionados que hagan el esfuerzo. Entonces, no sé si están de acuerdo en que la reunión se haga a las 8. El día lunes empezar a las 8 para dar margen. Que levanten la mano los que estén de acuerdo con la propuesta de las 8. Sí. Pero, ¿cuántos? Solo así, como no es una votación oficial, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si fuéramos a hacerla estricta, no ganaríamos la mayoría. No sé ahí cómo manejar esto, porque como la usanza, la tradición ha sido 8:30, ¿verdad? Entonces, lo único que tal vez queremos, ya que hubo la propuesta de las 8, cuando menos seamos puntuales, estrictamente, y comenzar a las 8:30. Ese sería el escenario ideal, poder comenzar a esa hora. Hoy comenzamos 15 minutos tarde. Sí. Bueno, como vemos que no hubo consenso para venir a las 8, entonces la propuesta es, estamos a las 8:30 en punto, y cuando sea la hora, si no hemos cumplido, suspendemos y seguimos. Sí, está bien. Sí, pero sí con la exhortación de ser puntuales, porque de todas maneras igual podríamos, si a las 8:45 empezamos, prácticamente no valdría la pena. Muy bien, entonces se cierra la sesión y se agradece nuevamente el esfuerzo. El Código Procesal Civil y Mercantil establece de que cualquier petición tiene que ser clara y que debe de señalar el lugar para recibir notificaciones. Con un requisito que falte, lo que debe hacer el juez es rechazar la petición por improcedente. Esa es mi opinión, licenciado. ¿Algunas otras opiniones? Aquí está para que lo puedan ver. Aquí dice, exactamente dice lo que se ordena: incorpórese a sus antecedentes, se tiene por cumplidos los previos indicados, se le fija el plazo de 48 horas a la entidad recurrida, somos nosotros, para que rinda el informe circunstancial
Se solicita a la entidad recurrida indique el lugar que presentó el señor Carlos Enrique Mencos Morales para recibir notificaciones dentro del expediente a candidato para Contralor. O sea, no hay, digamos, tal vez es una falla. Así que les hago el comentario porque vamos a tener que solicitar abrir el expediente solo para tomar nota aquí mismo, luego lo cerramos y lo volvemos a colocar. Así que le voy a pedir favor a la secretaria, hagámoslo de una vez. Aquí está, a la vista, es la Quinta Calle, si tomamos nota, o nota, Quinta Calle 18-30, zona 11. Apunten. Sí, es que aparte hay varios ángulos, ¿verdad? Es una orden de juez. Luego el candidato él firma un acta donde permite compartir esa información, y la ley también nos manda, aparte de la ley de comisión de postulaciones, brindar información solicitada sobre los candidatos. Esta información es pública también. Una orden de juez debe respetarse. Y pongamos de una vez el teléfono o cualquier cosa. Muy bien. Ahora, después de tomar nota de eso, se vuelve a cerrar el expediente. Cerremos y se vuelve a colocar.